Bienvenido, Aries. Vamos a ver las energías para ti, qué te quieren mostrar tus ángeles, tus guías, el universo a través de las cartas en este momento en cuanto al tema del empleo. Aries, te doy las gracias por estar aquí, por el apoyo al canal. Mi nombre es Marisa. También te doy las gracias por tus likes y tu suscripción. Y bueno, vamos a ir viendo, Aries, esos arcanos que te van a estar o te quieren favorecer. Empezamos por los que estéis sin empleo, ¿vale? Vamos a ir sacando esas cartas. Te sale la templanza, el colgado, la carta del mago y la carta del sumo sacerdote, el papa. En la base tienes aquí la carta del mundo. Aries, el primer arcano que te está acompañando, tu situación actual, te dice aquí, Aries, que vamos a tener que tener paciencia, tomar las cosas con calma. Sí, hay que estar pendiente de las comunicaciones, ¿vale? Porque llegan noticias. Te dice que pueden haber pequeños obstáculos que tienen que ver con venirnos abajo o que sintamos que las cosas están muy paradas, ¿vale? Pero también para algunos te está queriendo decir aquí un tema de sanación, ¿vale? Que tengamos que guardar reposo, pero te dice pronto eso va a estar cambiando, Aries. ¿Dónde vamos a estar encontrando apoyo? Te sale aquí la carta del mago, que te dice aquí hay una persona que te va a estar ayudando, te va a estar apoyando y sobre todo mucha paciencia. En cuanto a cómo se va a estar desarrollando tu situación en el ámbito laboral, te sale aquí institución, ¿vale? Temas, te dice aquí algo que tú venías aprendiendo, va a ser positivo. Vamos a tener a nuestro favor a una persona que nos va a estar echando una mano, pero también un nuevo comienzo que se va a estar dando muy pronto y vas a poder salir de esa situación donde estábamos con estancamiento. Te dice la paciencia va a ser positiva también. Si estábamos realizando algún trámite, Aries, se va a estar dando, dice aquí en estos próximos días, es momento de que no te dejes llevar por los nervios, de que pongas de tu parte. Sí, vamos a tener que adaptarnos o hacer algún pequeño sacrificio, pero te va a estar beneficiando. También te está diciendo que puedas tener que hacer uso de tus habilidades, si tienes temas, has estudiado temas de apoyo a otras personas, temas que tengan que ver con medicina, ¿vale? También te va a estar beneficiando. O si quieres emprender algo, es momento de que hagas ese pequeño sacrificio y te adaptes un poquito a las circunstancias y aceptes esos apoyos de otros. Así que vienen noticias de empleo, Aries, ¿vale? Sobre todo vas a estar teniendo un empleo más bien estable. Tiene que ver esto con algún tipo de institución. Aries, vamos a ver ahora los que estáis con empleo, vuestra situación, cómo se va a estar dando. Vamos a ver qué te quieren mostrar los arcanos en este momento para ti, la situación en el área laboral, en el ambiente de trabajo, cómo va a estar dándose. Vamos a ver, Aries, esos arcanos. El primer arcano, el sol, muy buena carta. El segundo arcano, el carro. El tercer arcano, la estrella. El cuarto arcano, aquí que te quiere acompañar, Aries, es la carta de la torre. Aries, te están diciendo aquí estas cartas, en el ambiente laboral viene una situación más bien positiva, el compañerismo, hay un ambiente de alegría. Sí, aquí hay apoyo por otras personas también. Te dicen aquí que más bien desafíos que podamos tener que llevar a cabo en un grupo de personas que nos pueda estar costando, pero te dice o tomar la iniciativa, también para algunos temas de desplazamientos, pero te dice que lo vamos a saber hacer, ¿vale? Que nos pueda estar costando porque tengamos dudas, pero alguna situación que pueda surgir aquí un poquito que se nos complique, pero más bien vamos a saber hacerlo. Te dicen aquí a tu favor, hay nuevos inicios, hay situaciones nuevas que se van a estar dando, hay oportunidades muy positivas en el ambiente de trabajo. Es un buen momento para que tomes esa iniciativa y sobre todo te adaptes a la situación. Aquí también personas nuevas o acontecimientos nuevos que acontecen que te van a estar favoreciendo. Te anuncia un cambio positivo para ti que te va a estar beneficiando y un tipo de recompensa. Y bien, Aries, ahora vamos a ver para los que estáis con negocio propio cómo se va a estar dando la situación en el ambiente del negocio, ¿vale? Si el negocio va a estar mejorando, cómo va a estar un poquito todo en el tema del negocio. Aries, el primer arcano, la carta de la torre, que te va a estar acompañando. El segundo arcano, la estrella. El tercer arcano, Aries, la carta del arcano 15, el diablo, ¿vale? En el negocio. Y vamos a ver
¿Qué otro arcano te va a estar beneficiando? La emperatriz. Viene un periodo de expansión y crecimiento. Te salen buenos arcanos. Tu situación actual es de cambios, dinero que te tiene que estar entrando también del negocio. Sí que podamos estar viviendo una etapa, en un momento aquí donde pueda haber incertidumbre porque hay un cambio repentino o estemos realizando cambios, ¿vale? Si tienes un local, estemos realizando cambios en cuanto al local, ¿vale? Sí que te dicen desafíos, aquí falta de confianza en que esto vaya a dar resultados, falta de motivación. Te dice aquí, pon de tu parte, ¿vale? Estate pendiente de las señales y algunas propuestas que puedan estar dándose porque van a ser beneficiosas finalmente. Vamos a tener apoyo financiero, aunque aquí te dice que este apoyo puede venir con ataduras o que leamos la letra pequeña. También que tenemos que hacer algún tipo de inversión, de vigilancia en el negocio. Va a ser positivo más adelante. Si hay dinero también, aquí veo dinero que entra, pero conlleve pues después ciertas ataduras, ¿vale? Hay un dinero que va a estar entrando muy fuerte. Aries, aquí te dice que finalmente la situación del negocio va a estar gestándose a mejor, va a estar creciendo. No es un buen momento para dejarnos llevar por la desesperación, la incertidumbre, las preocupaciones. Sí, te dice aquí que finalmente todo esto que se vaya a estar dando, que se vaya a estar realizando, esas inversiones, aquí te van a estar beneficiando finalmente, porque viene un periodo de crecimiento del negocio, de mejora. Y bien, Aries, vamos a ver para los que estáis trabajando por cuenta libre, ¿vale? Por vuestra cuenta, cómo viene para vosotros, seríais como autónomos, freelance, ¿vale? Vamos a ver cómo va a estar desarrollándose la situación a nivel de trabajo para vosotros. Aries, el primer arcano, la emperatriz, el segundo arcano, la papisa, ¿vale? Vamos a ver el tercer arcano, la carta de la justicia, el cuarto arcano, la torre. Bueno, aquí te dicen, Aries, para los que estáis desarrollando alguna labor por vuestra cuenta, te dice tu situación actual, estás poniendo mucho empeño, sientes que las cosas están más bien avanzando, ¿vale? Hay cierta estabilidad. También aquí te está hablando de algún tipo de inversión que hayas realizado que va a traer mejora, ¿vale? En cuanto a eso que estás haciendo. También te veo que puedas estar... alguien te puede estar echando una mano. Aquí en contra tienes a la papisa que te habla de registros, temas de que esto debemos de analizarlo con calma, hacer registros o tengamos que hacer alguna pequeña inversión ahí económica, ¿vale? Eso te dice que lo tengas pendiente. A favor, finalmente, aquí papeles y trámites que se van a estar legalizando y te van a estar beneficiando. También te dice, Aries, que puedas tener que hacer alguna inversión en temas de estudios o profundizar un poquito más, ¿vale? En eso que estés haciendo porque te va a estar beneficiando, aunque te pueda estar costando al principio, ¿vale? Finalmente aquí veo que las cosas van a estar mejorando, tu situación en el ambiente de lo que tú estés haciendo se va a estar legalizando, papeles a tu favor y finalmente aquí veo un cambio más bien positivo, aunque aquí te salga la torre, es un cambio positivo porque esto te anuncia llegada de recompensa de dinerito rápidamente. Vamos a ver, Aries, ahora sí, esos consejos que tienen aquí los oráculos para ti. Vamos a ver el consejo del oráculo de Nostradamus. Bueno, te quiere salir esta carta. Satisfacciones. Te dice que, ojo, porque viene una temporada para ti donde vamos a estar recibiendo recompensa de eso que veníamos sembrando en cuanto al tema laboral. Un periodo donde te vas a sentir satisfecho, pleno o plena. Vamos a ver otro consejo, Aries, para ti, el oráculo chino, que te quieren mostrar. Aquí este oráculo. Y te dice aquí, puedas tener personas cercanas a ti que te puedan dar buenos consejos, acéptalos, porque eso te va a agilizar el trabajo, lo que estés realizando, ¿vale? O esos trámites de papeleos o eso que tengas pendiente. Te va a agilizar eso a tu favor y van a ser las cosas mucho más rápidas. ¿Vale? Eso trae dinerito también. Vamos a ver qué piedra te va a estar favoreciendo, Aries, en esta temporada, en el tema laboral. ¿Qué piedra te va a estar queriendo favorecer? Aries, te sale la Lolita y te dice,
afán de lucha y progreso, superación de obstáculos. Es una energía que te va a favorecer, te va a ayudar a que pongas empeño, a que también puedas superar esos obstáculos y bloqueos que puedas estar teniendo, Aries. La Lolita te va a estar favoreciendo. Y bueno, vamos a ir terminando, Aries, tu lectura con un consejito del oráculo de la energía de la Tierra para ti en el área laboral. Comunicaciones. Estate pendiente de las comunicaciones porque van a estar dándose esas comunicaciones que venías esperando por largo tiempo. Ojo, ¿vale? Porque esto te trae recompensas y puede ser temas legales, temas que te van a estar beneficiando, por fin se van a poner en marcha. Aries, te doy las gracias por estar aquí. Bueno, si te ha gustado, te ha ayudado esta lectura, te invito a que le des un like, la compartas, que te suscribas al canal si no estás suscrito y sobre todo que la compartas y le des un like, ¿vale? Para que ayudes al canal. Gracias, Aries, nos vemos en el próximo vídeo.